Hola, silencio de la noche. Me llamo Daniel y quiero contarles mi historia. Siempre fui escéptico con lo paranormal. No creía en fantasmas, ni en espíritus, ni en todas esas historias de la huilla que mis amigos contaban en la escuela. Pero todo cambió la noche en que decidimos jugar. Era viernes y estábamos en casa de mi amigo Marcos. Éramos 4, él, su novia Ana, mi amigo David y yo. Habíamos conseguido una huilla vieja en una tienda de antigüedades, una tabla gastada con letras ennegrecidas por el tiempo y un puntero de madera con grietas. La vendedora, una anciana con una mirada inexpresiva, nos había advertido. Si juegan, deben despedirse correctamente. Si no, lo que llamen, no se irá. Nos reímos de sus palabras y salimos de la tienda sin pensarlo mucho. Para nosotros, todo era una broma. Aquella noche, en la habitación de Marcos, apagamos las luces, encendimos unas velas y nos sentamos en círculo alrededor de la tabla. Ana, la más supersticiosa, nos recordó las reglas. No suelten el puntero hasta despedirse. David bufó. Por Dios, Ana, no va a pasar nada. Pero algo en su mirada denotaba cierta inquietud. A pesar de sus bromas, él también tenía sus reservas. Pusimos nuestras manos sobre el puntero y Marcos comenzó. ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? Silencio. Solo el chisporroteo de las velas rompía la quietud. Luego, el puntero comenzó a moverse. Al principio pensé que alguno de ellos lo estaba empujando, pero la presión bajo mis dedos era extraña, no parecía provenir de ninguno de nosotros. Las letras formaban, sí. David rió nervioso. Vale, ya basta de bromas. ¿Quién lo movió? Nadie respondió. ¿Cómo te llamas? Preguntó Ana. El puntero se deslizó lentamente. Las letras formaban, Ramón. Un escalofrío recorrió mi espalda. La manera en que se había movido era demasiado fluida, demasiado real. ¿Moriste aquí? Preguntó Marcos. Las letras formaban, sí. La temperatura de la habitación bajó de golpe. Me costaba respirar. ¿Cómo moriste? La respuesta tardó en llegar, como si el espíritu dudara en responder. Luego, las letras comenzaron a formarse. Las letras formaban, asesinato. Nos miramos en silencio, el ambiente cargado de tensión. Esto es una broma, ¿cierto? Murmuró David. Pero el puntero se movió de nuevo, sin que nadie lo tocara. Las letras formaban, no. Una de las velas se apagó de golpe. Algo en la habitación cambió. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que no podía ver, pero que helaba mi piel. David gritó. Nos giramos y lo vimos temblando, con los ojos muy abiertos. Me tocó, susurró. Ana intentó empujar el puntero hacia el adiós, pero este se movió por sí solo. Las letras formaban, quédense. Corrí hacia la luz, pero el interruptor no funcionó. La puerta de la habitación se cerró de golpe. ¿Despidámonos?, gritó Ana. El puntero se resistía, como si una fuerza invisible lo sujetara. Finalmente, logramos llevarlo al adiós. Pero la sensación de estar siendo observados no desapareció. Cuando por fin salimos de la habitación, sentimos un alivio momentáneo. Pero entonces, la televisión del salón se encendió sola. La estática llenó el aire con un sonido insoportable. En la pantalla, apareció un rostro distorsionado. Un hombre con ojos hundidos y una sonrisa forzada. Las letras formaban, no se han despedido. Las luces parpadearon y el televisor explotó en un estallido de chispas. Salimos corriendo de la casa. Desde aquella noche, las cosas nunca volvieron a ser normales. En los días siguientes, cada uno de nosotros experimentó cosas extrañas. Sombras en los rincones, susurros en la madrugada, pesadillas con un hombre de rostro borroso que susurraba nuestros nombres. Una noche, Marcos dejó de responder los mensajes. Fuimos a su casa, pero su madre dijo que había estado encerrado en su habitación durante días. Cuando logramos entrar, lo encontramos sentado en el suelo, con la huilla frente a él. No lo despedimos bien, susurró. Sus uñas estaban rotas, como si hubiera estado rascando el suelo. Y en la pared, escrito con lo que parecía sangre seca, solo había una palabra. Las letras formaban, vuelvan. Esa misma noche, Ana desapareció. David y yo intentamos llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Fui a su casa y su madre me dijo que había salido a comprar algo, pero nunca volvió. Esa fue la última vez que la vimos.
David y yo decidimos terminar lo que habíamos empezado. Regresamos a casa de Marcos con la huilla. Esta vez, él no estaba. Su madre dijo que lo había llevado a un psiquiátrico después de que intentara arrancarse los ojos. Nos sentamos en la misma habitación, encendimos las velas y colocamos nuestras manos en la tabla. Si estás aquí, queremos despedirnos correctamente, dije con voz firme. El puntero se movió de inmediato. Las letras formaban no. Por favor, déjanos en paz, susurró David. Las letras formaban regresen. Las velas se apagaron y la puerta se cerró con un golpe ensordecedor. Sentimos un viento helado y, en la oscuridad, escuchamos una respiración pesada. Y entonces, en la pantalla del teléfono de David, apareció un mensaje de Ana. Las letras formaban ayuda. Estoy aquí. La ubicación era la casa de Marcos. Nos miramos con terror. Esto no está pasando, susurró David. Pero en el reflejo del espejo de la habitación, vimos una figura de pie detrás de nosotros. Era un hombre alto, con ojos hundidos y una sonrisa antinatural. Las letras formaban, nunca se despidieron. El teléfono se apagó. La huilla se movió por sí sola, deletreando una última palabra. Las letras formaban, infierno. Y la habitación quedó en total oscuridad. Nadie volvió a ver a David después de esa noche. Yo desperté en un hospital. Me dijeron que me encontraron en la casa de Marcos, solo, en estado de shock. Pero lo más extraño es que, cuando revisaron mi teléfono, el último mensaje que recibí decía: nos vemos pronto. Y tenía la ubicación de mi propia casa. Hola, silencio de la noche. Me llamo Julia y quiero contarles mi historia. No sé cómo empezar esto. Tal vez porque en el fondo desearía que fuera solo un mal sueño, una pesadilla que puedo olvidar al despertar. Pero no es así. Todo empezó hace muchos años, cuando era apenas un adolescente. Era de esas chicas que amaban el misterio, lo oculto, lo paranormal. No porque creyera en ello, sino porque me fascinaba la idea de desafiar lo desconocido. Hasta que lo desconocido me respondió. Fue una noche de octubre. Mis amigos y yo nos reunimos en la casa de Paula, una amiga que siempre traía ideas nuevas para asustarnos. Esa vez, su gran idea fue jugar a la ouija. No pasa nada si no nos lo tomamos en serio, dijo entre risas mientras encendíamos unas velas. No me preocupé. En mi mente, todo era un simple juego. Nos sentamos en círculo, pusimos las manos sobre el puntero y comenzamos. Si hay alguien aquí, manifiéstate, dijo Paula. El puntero se movió de inmediato. Las letras formaban, sí. Nos miramos en silencio. Todos pensábamos lo mismo, alguien la está moviendo. Pero luego las respuestas comenzaron a volverse más inquietantes. Preguntamos el nombre del espíritu y respondió con letras rápidas y seguras. Las letras formaban Omar. ¿Cómo moriste? Pregunté sin pensarlo mucho. Las letras se movieron lentamente. Las letras formaban cáncer. El aire se volvió pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, una de mis amigas, Laura, hizo la pregunta que nunca debió haber hecho. ¿Cuándo voy a conocer la muerte? El puntero se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, comenzó a moverse lentamente. Las letras formaban 30. 30 años. Laura se puso pálida. Intentamos tranquilizarla, decirle que era solo un juego, pero ella ya no quería seguir. Decidimos terminar. Pero no nos despedimos correctamente. Y eso fue nuestro error. Después de esa noche, todo cambió. Las cosas en la casa de Paula comenzaron a moverse solas. Las luces parpadeaban sin razón. A veces, despertaba con la sensación de que alguien la observaba desde la esquina de su habitación. Laura empezó a soñar con un hombre de rostro borroso. Siempre le decía la misma frase en sus sueños. Nos veremos pronto. Intentamos olvidar lo ocurrido, pero Laura no podía. Su miedo se convirtió en paranoia. Y luego en desesperación. Un año después de la sesión, se metió de lleno en el esoterismo. Aprendió a leer el tarot, a comunicarse con entidades, a interpretar señales del más allá. Pero su miedo nunca desapareció.
Cuando Laura cumplió 29 años, su angustia se volvió insoportable. Me queda un año, nos decía con voz temblorosa. Solo un año. Intentamos convencerla de que no era cierto, que todo había sido una broma. Pero en el fondo, todos sentíamos que algo estaba mal. Un mes antes de su cumpleaños número 30, le diagnosticaron cáncer. Fue devastador. En cuestión de semanas, la enfermedad se propagó con una rapidez aterradora. Y un día antes de cumplir los 30, murió. La noticia nos destruyó. Pero lo peor fue lo que ocurrió después. Laura tenía una hija pequeña. Su esposo, devastado, decidió mudarse a otra casa para alejarse del dolor. Pero la nueva casa no estaba vacía. Los primeros meses fueron tranquilos. Luego comenzaron las cosas extrañas. Las luces se apagaban solas. Las puertas se abrían sin motivo. La niña despertaba en las noches llorando, diciendo que mamá la llamaba desde el pasillo. Una noche, el esposo de Laura escuchó un susurro cerca de su oído mientras dormía. Nos veremos pronto. Cuando despertó, vio algo que lo dejó paralizado. En el espejo del dormitorio, con letras dibujadas en el vapor, había un número. Las letras formaban 30. Aterrorizado, huyó de la casa con su hija. Han pasado años desde aquello. Pero la historia no ha terminado. Los que jugamos aquella noche aún sentimos su presencia. A veces, en la oscuridad, creo ver una sombra en la esquina de mi habitación. Escucho susurros cuando estoy sola. Y cada año, en el cumpleaños de Laura, mis dispositivos electrónicos se apagan sin razón. No importa cuántos años pasen. Sé que algo sigue aquí. Esperando. Y temo que, algún día, cuando cumpla 30 años, me toque a mí.